Uno de los efectos de la pandemia a partir del COVID-19 ha sido la pandemia económica, y eso indudablemente ha impactado a cualquier persona que haya tenido un cambio en su dinámica a partir del distanciamiento social. Y justo la pandemia ha dejado muchos aprendizajes. Tal vez uno de ellos, y el más importante, es cómo vivir en una nueva perspectiva financiera, en una perspectiva de plantear el sustento y la vida profesional desde otros ámbitos. Desde luego que el bienestar está en el centro, pero también quien ha atravesado por distintos momentos o ciclos económicos a nivel internacional sabe que todo lo que sube baja, y en función de eso es que en esta ocasión quisimos platicar con Santi Fernández, quien no solo ha escrito recientemente un libro que es un tanto anécdotas de su vida personal, pero también profesional, a partir de pues la actividad en lo que llamaríamos el termómetro más importante de la economía, que es el mercado accionario. Santi, ¿qué nos podrías decir más allá de lo que has aprendido en las reflexiones que haces en tu libro, pero sobre todo, ¿te imaginabas cuando empezaste el proyecto del libro que el mundo se iba a transformar a partir de la pandemia? Hola Claudia, gracias por la invitación. Bueno, yo creo que nadie había tenido la suficiente imaginación, ¿verdad? Ni siquiera el mejor escritor para poder recrear un ambiente en el que de la noche a la mañana todo diera un giro de manera sorprendente, sobre todo cuando no teníamos referencia histórica reciente que nos llevara a un momento donde tuviéramos que recogernos, como bien dices. Hay muchos estudios, como bien dices, sobre el tema de cómo definitivamente la pandemia ha obligado a todo el mundo irse a trabajar a su casa, inclusive a replantearse la vida desde su casa. Pero también es cierto que hay un gran número de empresas que ya están abiertamente opuestas al teletrabajo y están llamando a todos sus empleados a volver a sus instalaciones, toda vez de que muchas de las cosas de impacto que ha tenido el tema de la pandemia, más allá de lo visible, es justamente el tema de la productividad. La productividad ha mermado significativamente, aunque no lo estemos viendo en las bolsas, porque las bolsas pueden estar reflejando algo que no está realmente asociado a la actividad económica necesariamente, porque ya hay otros incentivos que entran en juego en ese tema, ya que hablamos del tema de la bolsa. Pero la verdad sea cierta que la productividad, y todos lo hemos visto de alguna manera, en todos los servicios se ha ralentizado, desde que te atiendan en el banco para poder tramitar un crédito hasta algo tan simple como poder justamente solicitar una cita. Es cierto que muchísimas empresas se han adaptado, otras estaban más preparadas, se han adaptado más rápido al tema de atender por medio de citas online. Y esto va, sí, en el futuro, desde mi punto de vista, a repercutir positivamente en estas empresas que sí se han preparado, que sí han invertido los recursos, el tiempo y la energía para poder entender lo que de alguna manera, esta situación nos ha traído a todos como aprendizaje. Y entre otras cosas, por ejemplo, yo puedo pensar que muchas de estas iniciativas que hoy en día ya existen, por ejemplo, el tema de las citas ya preestablecidas para la mayoría de los establecimientos, no solo públicos, sino privados, va a permanecer más allá de la pandemia. ¿Por qué? Porque de alguna manera organiza mucho mejor el tiempo de las personas y también hace más proactivo pues, la actividad para aquellos nuevamente que recomiendan o que de alguna manera han trabajado bien los procesos que tienen que ver con justamente atender público. Me estoy refiriendo particularmente a atender público. Pero también es cierto que la mayoría de las personas se han replanteado, como bien dijiste, el tema del aprendizaje en línea. Y entonces, por un lado, lo que ha habido es una explosión, ¿verdad?, de la oferta de personas que, al igual que yo, por ejemplo, estamos queriendo promover nuestros conocimientos, nuestra información o nuestra experiencia a través del uso de la Internet, por ejemplo, como mecanismo de difusión.
Entonces, esta sobreoferta, porque ya podemos estar hablando de una sobreoferta, también ha traído consigo pues una cantidad de información que no necesariamente, o de contenidos que no necesariamente son de calidad, y con ello también pues hay cierta frustración en el público que cada vez resiente más de la poca calidad que puede haber en estos tipos de productos, porque todo el mundo de alguna manera en su afán de reinventarse pues también ha entendido que este puede ser un mecanismo fácil de promoción, ¿verdad?, de sus productos o de sus servicios, pero desde mi experiencia, y yo tengo ya 3 años y medio emprendiendo un startup, una pequeña empresa de contenidos digitales orientados al bienestar, en este caso los contenidos, puedo dar fe de que este negocio, primero de los contenidos, es mucho más complejo, requiere mucho más dedicación, mucho más inversión de tiempo, de energía y de dinero de lo que la gente puede presumir o pensar. ¿Por qué? Porque hacer contenidos de calidad en términos que se puedan expandir de manera a través de la internet requiere de una inversión mucho más grande de lo que podría ser pues hacer una presentación y pararme a dar un taller ante X cantidad de personas en una maravillosa presentación en PowerPoint o en Keynote, y es muy diferente a cuando tienes que prepararte para poder justamente transmitir, ¿verdad?, esa información, ese conocimiento, esa experiencia a través de una cámara, como puede ser esta en la que tú y yo estamos conversando. Entonces, el remote work, desde tu perspectiva, llegó para quedarse, y tú en particular mencionas que llevas 3 años y medio incursionando en este mundo, es decir, antes de la pandemia. ¿Qué se ha aprendido y de qué manera tú lograste mejorar tu oferta de cara a lo que el mercado ya está demandando? Bueno, en mi caso particular soy una persona bendecida porque de alguna manera el universo me preparó, ¿verdad? Me allanó el camino para haber tomado la decisión hace 3 años y medio de emprender un proyecto de contenidos digitales orientados al bienestar que no tuviera oficina. Con lo cual, desde hace más de 3 años convivo en un ambiente sin oficinas, en un ambiente donde todos los que colaboran en el proyecto están en 8 zonas horarias diferentes, con lo cual la logística, y esa es donde está parte del gran problema que están teniendo las grandes empresas, la logística de poder gestionar reuniones, entre otras cosas, bien habiendo toda la oferta tecnológica para poderlas hacer, requiere de una logística que implica, entre otras cosas, combinar pues los horarios de todas las personas y también pues después saber utilizar. Esto es bien importante, saber utilizar las herramientas tecnológicas, porque es fácil ponerle play a una cámara en Zoom o en Teams o en Google Meet, pero muy diferente es cuando tú tienes que hacer una presentación a través de una de estas plataformas, y tienes que entonces compartir y tienes que permitir también oír, porque no puedes estar interrumpiendo, porque si todos nos interrumpimos en una reunión nadie está entendiendo nada, y de alguna manera pues mucho, por eso que parte del tema de la productividad ha bajado, entre otras cosas, porque la mayoría de las personas estaban totalmente acostumbradas al café, a tomarse el café con los compañeros en el pasillo o en la cafetería de abajo de la oficina, y de alguna manera pues el café ahora es virtual. Entonces muchas de las dinámicas, por eso que menciono mi bendición, cuando llegó la pandemia, creo que lo más traumático para mí fue el homeschooling. Eso sí fue traumático. Entonces imaginemos las familias como yo, que tienen niños pequeños, ¿verdad? Y que les tocó ser maestros, porque los niños obviamente no manejan Zoom ni ninguna de estas herramientas, y lejos de ellos son fácilmente distraíbles, con lo cual pues no iban a atender ni porque querían estar, una vez que aprendieron a darle en el iPad o en la tableta, ¿verdad?, a darle con el dedo a sus compañeros, pues difícilmente los podías concentrar. Y de hecho los mismos niños resentían
del uso de la tecnología como mecanismo de interconexión social, porque hasta ellos querían estar de vuelta y apenas se pudo, en mi caso particular, estar ya de vuelta fuera del homeschooling, fueron los primeros que dijeron, ¡uy! ¡Qué bueno! Con lo cual, en mi caso particular, el tema de la pandemia, efecto trabajo o modalidad, pues ya estaba integrada en mí, con lo cual pues no ocurrió nada diferente y por lo menos a mi equipo de trabajo tampoco. Lo que sí afectó a mí y al equipo de trabajo fue aquellos que tenían niños pequeños y entonces pues tenían que ahora estar en su casa, conviviendo con sus parejas, etcétera, cada quien, y no podías evidentemente tener los niños en Zoom, tú en Zoom, en otra reunión y tu marido en Zoom, o sea, eso era imposible de convivir, o sea, de gestionarse, con lo cual nos ha hecho, entre otras cosas, hacernos estar más presentes, utilizar mejor el tiempo, ser más eficientes. Hoy en día puedo tener días enteros que puedo tener 8, 9, 10 horas de reuniones con 15 minutos de espera entre una y otra, solamente como para tomar un café, como para pararme, de hecho hay muchas de las reuniones inclusive que las hago parado, porque ya me he acostumbrado hasta ese tema, con lo cual sí es cierto que para la mayoría de las personas el tema de convivir hasta con su pareja o con sus hijos o con su perro o consigo mismo ha resultado un tema serio desde el punto de vista emocional que enfrentar. Bueno, imaginemos cuando le metes la carga de la presión de que tienes que entregar tu trabajo a aquellos que trabajaban o aquellos que entonces tenían que, ¿cómo se llama? Que buscarse actividades porque por alguna razón dejaron de tener actividad. ¿Cómo cambió tu perspectiva de negocio, esto que has hecho los últimos años, en función de lo que estás observando que está por venir? Me refiero a ya la era post-COVID. Como yo estoy en este tema de la industria de los contenidos digitales, evidentemente esta situación lo que ha hecho es reforzarme la idea de que esto es el futuro. No sé si el tema del teletrabajo, pero en el caso particular de Yo Invierto, definitivamente sí. Nació como teletrabajo y será siempre como teletrabajo. Que mañana pueda haber una oficina en algún lugar del mundo donde la gente pueda venir y pasar por allí, sentarse y tal, sí, pero de que es una compañía que nació en teletrabajo, es una compañía que nació en teletrabajo, una compañía que además nació sin empleados, no va a tener empleados, con lo cual todo el mundo colabora en el proyecto como un prestador de servicios profesionales y con lo cual uno de los preceptos importantes del proyecto es la libertad de cada uno de los participantes en el proyecto y para ser libre, entre otras cosas, tú eliges estar y también te comprometes a estar no solamente en tiempo, en el tiempo que puedas tener una reunión conmigo, sino en forma con respecto a la entrega que tienes que hacer para el momento que te hayas comprometido a hacerlo. Con lo cual, aquí no nos importa si realmente tú quieres trabajar de día o de noche, sino lo importante aquí es que tú, cuando te hayas comprometido a entregar un contenido o la parte que te corresponde, lo entregues en el tiempo y en la forma que estamos esperando de ti, ¿no? Entonces, esto es una manera muy diferente de ver la relación, ¿verdad?, de una persona dentro de un ambiente de trabajo, no solamente en la forma, que es, ¿verdad?, un espacio físico, un intercambio de personas, ¿verdad?, tomarse un café, etcétera, sino en el fondo, que ya es conceptualmente disruptivo, donde podemos contratar colaboradores donde estén en cualquier parte del mundo, que compartamos un idioma. Entonces eso hace ya completamente diferente ya el ambiente, el ecosistema que pretendemos desarrollar como empresa. Entonces, en particular, ¿dónde queda el espacio? Es decir, el espacio de quien colabora en el negocio, en el caso del tuyo, y el espacio de cómo anteriormente se veían las corporaciones y ahora el hogar, que como bien lo has mencionado ya en diferentes acotaciones de esta conversación, pues al hogar, que dejó de ser el santuario y ahora es un centro de trabajo prácticamente. Bueno, ahí es donde entra la responsabilidad individual de cada quien de cómo organizar su vida.
O sea, de alguna manera esta situación nos ha traído la oportunidad de poder revisar en qué estábamos usando nuestro tiempo, nuestra energía y nuestro dinero, porque han sido suficientes meses como para habernos alejado de los centros comerciales, habernos alejado de los gastos superfluos, ¿verdad? Y habernos alejado de la inversión de tiempo en cosas que no necesariamente nos generaba valor en nuestra vida. Y entonces todo esto ahora, ¿verdad? Una vez que estamos ya saliendo de la parte de alguna manera formal de la pandemia, ahora nos toca convivir con la elección individual responsable de qué queremos hacer con este aprendizaje, si queremos volver a lo que era desde el punto de vista individual, ¿no? Si queremos seguir perdiendo nuestro tiempo en, no sé, en relaciones disfuncionales, si queremos invertir más nuestro tiempo en temas de consumo que no nos genera valor, que nos generan a lo mejor dolores de cabeza como las deudas, o si queremos por el contrario realmente empezar a invertir en nosotros mismos y en elegir las cosas en las que realmente queremos invertir nuestro tiempo, nuestra energía y nuestro dinero definitivamente, ¿no? ¿Por qué? Platícanos de tu libro y por qué alguien debería consultarlo. Bonito el poder de saber quién soy cuenta a manera de memorias una etapa de mi vida donde yo realmente pues pasé desde ser un adolescente que un día sembró una intención de querer ser alguien a después haber logrado todo lo que suponía ser alguien, ¿verdad? Y una carrera exitosa en el mundo del mercado de capitales, para después darse cuenta que realmente eso no le llenaba, ese éxito resultaba efímero, de ese éxito no tenía el sabor que pretendía o que por lo menos los demás imaginaban que podría ser. Y lejos de eso, entonces inicié todo, más bien una caída libre desde el punto de vista de que empezó a perder valor muchas de las cosas al punto de que un buen día, leyendo un libro, pues me di cuenta de que ya lo que no quería hacer era justamente lo que había hecho por 30 años, ser corredor de bolsa. Con lo cual, radicalmente cambié a través de ese aha moment, en ese sentido, para poder justamente entonces iniciar un camino nuevo, reinventarme por completo para decidir que iba a empezar a escribir contenidos digitales, de lo cual no tenía ni la menor idea. Y entonces allí es donde de alguna manera el libro va contando cómo cualquier persona puede en cualquier momento de su vida elegir, mirar para atrás y decir, realmente esto que estoy haciendo no es lo que quiero hacer, esto no me hace feliz, esto no es, y en cualquier plano de su vida, en cualquier área de su vida. Y de alguna manera como cuando uno siembra la intención de corazón de verdad de querer cambiar, para bien, cambiar para ver esa mejor versión de uno y sentirse bien, elegir sentirse bien, todo de alguna manera empieza a organizarse y mi libro cuenta cómo mi vida a partir del 2013, de manera sin guía personal, sino una guía más allá, quizás celestial, fui permitiéndome que poco a poco se fuera acomodando mi vida al punto de que hoy en día, 8 años después, no solamente tengo hijos, no solamente vivo en un país completamente diferente, no solamente tengo un estilo de vida diferente, sino que una carrera profesional completamente distinta y orientada a otro negocio completamente diferente, que es justamente generar contenidos que les sirva a las personas, entre otras cosas, aprender o reaprender a invertir en sí mismos como lo hacíamos cuando éramos niños, que disfrutábamos realmente del momento presente. Y ese era el momento más importante de la vida de cualquier niño, ¿verdad? Porque no había futuro, no hay pasado y todo se concentra justamente en disfrutar ese momento. Y es allí donde de alguna manera es como tratar de volver a conectar con ese niño interior que nos permita, entre otras cosas, bueno, hay muchas cosas que trabajar para podernos conocer. También el libro cuenta cómo de alguna manera te permites, cuando así lo decides, ir hacia adentro y cómo tienes que responsablemente, ¿verdad? Estar preparado para encontrar cosas que no querías ver, que no querías, que evadiste por mucho tiempo y entre otras cosas, bueno, apreciarlas, acariciarlas
y vivir con ello, porque ese realmente eres tú. Y ahí es donde, desde mi punto de vista, radica el poder de una persona a partir del momento que se conoce a sí misma. Bien, por tanto, y concluyendo toda esta conversación que ha migrado de los temas financieros a las nuevas tecnologías, al trabajo remoto, pero en el fondo está el ser humano y eso probablemente es lo que aprendimos de esta pandemia. Por tanto, ¿cómo defines en 3 palabras ser exitosos en este tiempo moderno? Bueno, ser exitoso en este tiempo moderno es sentirte bien contigo mismo. Es realmente sentir plenitud de que cada día que te levantas con el ánimo de vivir. ¿Me entiendes? Entonces ese, desde mi punto de vista, es el verdadero éxito donde podemos realmente sentirnos libres y agradecidos por la nueva oportunidad que cada día nos ofrece en crecer como personas. Y tú lo acabas de decir muy bien, Claudia. Parte del gran aprendizaje de esta situación es que tenemos que empezar a dejar el yo por convertirnos en parte del nos. Porque hoy en día, a partir de ahora, yo deseo de todo corazón de que el mundo entero y todas las personas se preocupen y se ocupen a la vez de que su vecino, de que el señor que limpia las calles donde vive, de que el señor que que siembra las zanahorias que consume y las gallinas, los huevos que va a dar, tengan salud para que todas esas personas de alguna manera, ¿verdad?, pueda formar parte de una comunidad donde todos tengamos salud y no poder de alguna manera volver a vivir una situación que además, otro gran aprendizaje, es que nada es para siempre, de que nada es lo que parece y que todo puede cambiar de la noche a la mañana de manera impredecible.